Hola amigos y bienvenidos a esta noche de misterio, esta noche de ufología. La verdad es que a menudo nos encontramos con sucesos ovni que son de difícil explicación, ¿no? Por ejemplo, hace poco se ha visto una flotilla ovni surcando los cielos de Chile. Y si bien muchos casos son un engaño, como sabemos, hay un pequeño porcentaje de casos ovni que pueden ser reales. Pero bueno, vamos a ir aún más allá, puesto que, como sabemos, existen encuentros de primer, segundo y tercer grado. E incluso algunos van aún más allá, al cuarto grado, el quinto grado, sexto grado y hasta séptimo grado. Hoy vamos a ver el increíble relato, ¿no?, de uno de los contactos ovni más escalofriantes de la historia. Hay misterios espeluznantes que no tienen explicación. Por ello, hay que investigarlos para comprender que vivimos en un mundo en el que todo es posible, incluido lo más paranormal. Lo más paranormal. Ataque ovni. El contacto extraterrestre de Stephen Michalak. La historia nos lleva a un mediodía del 20 de mayo de 1967, en el que un obrero industrial de Winnipeg, en Canadá, llamado Stephen Michalak, decidió ir pasar el fin de semana a Falcon Lake, en el estado de Manitoba, ya que era, geólogo amateur, quería ir en busca de minerales y a la vez poder disfrutar del hermoso paisaje de la zona. La verdad es que Michalak estaba en un buen momento de salud, estaba contento y estaba fuerte, y en ese momento lo único que quería era examinar el paisaje, y en concreto se llevó un equipo de arqueólogo para picar algunas rocas y buscar indicios del pasado de nuestro planeta en el lugar. Pero algo ocurrió allí, ya que cuando estaba examinando un montículo de rocas, de repente vio un objeto extraño en el cielo. Según el hombre, el ovni con forma de platillo volador se mantuvo estático en el aire y después se alejó volando a gran velocidad. Pero lejos de acabarse todo, ya que ese suceso solo había durado unos pocos segundos, venía un segundo objeto a la zona. Ese objeto se acercó a Michalak de nuevo y aterrizó justo al lado de él. Evidentemente el hombre se acercó al extraño objeto, ¿no?, como curiosamente nos acercaríamos cualquiera de nosotros para, sobre todo, verlo mejor. Y según ha narrado él, el platillo volante abrió una especie de compuerta de donde salía una luz amarilla cegadora. A la vez que salía esa luz cegadora amarilla, escuchaba extrañas voces que provenían del interior de ese platillo volador. El hombre evidentemente intentó comunicarse con lo que había ahí dentro, intentó hablar con esos seres, ¿no?, que había dentro, que estaba sintiendo, ¿no?, que venían de dentro, y probó con diferentes idiomas, ya que Michalak sabía diferentes idiomas. Pero bueno, la verdad es que, como es habitual en estos casos, no recibió respuesta alguna. Examinando este caso, una de las cosas increíbles que vislumbró posteriormente y que el mismo Michalak narró es que este objeto con forma de platillo cambiaba de color rojo brillante a gris metalizado. Es decir, como si un metal enorme se estuviera como calentando, ¿no?, y después enfriando posteriormente. Otro dato también interesante de este suceso y que ocurrió posteriormente a ese encuentro
es que una especie de aire caliente golpeó a Stefan Michalak. Y justo lo golpeaba cuando el objeto cambiaba a gris metalizado, es decir, cuando el objeto parecía que se estaba enfriando, salía una especie de aire muy caliente que le daba a Michalak en el rostro. Digamos que es lo más parecido a como si el objeto tuviera pues como una especie de gas y expulsara simplemente aire caliente por unos orificios que tenía circulares. Ese aire, según narraba Michalak, era de muy mal olor, por cierto. Bueno, el objeto también, ese platillo volador tan extraño, dejó claro que era completamente circular. Se veía perfectamente, digamos, que era completamente circular. Más o menos, según las pesquisas de Michalak, tenía unos 10 metros de diámetro y tenía unos paneles rectangulares en donde había unos pequeños orificios. Bueno, poco después, la historia de Michalak cuenta que se acercó al objeto y lo intentó tocar, siempre con guantes, efectivamente, y notó un intenso calor, separó la mano y vio como el guante se le derretía. Imaginaros el calor tan inmenso que emanaba de ese ovni, ¿no? Digamos que justamente cuando tocó el ovni, es como si el ovni tuviera tacto, porque justo en ese momento de tocarlo, la escotilla se cerró automáticamente y la nave se elevó. Fue entonces cuando la nave, ¿no?, expulsó por esos orificios gas muy caliente que hizo que la camisa de este hombre comenzara a arder. Michalak se sacó la ropa rápidamente y observó que tenía graves quemaduras en el pecho y en el estómago, así como en otras partes del cuerpo también, como algo en la frente y en los pelos de la cabeza. La brújula que llevaba también se había vuelto loca, así que bueno, pensó que algo grave estaba pasando y se alejó del lugar corriendo. Pero se dio cuenta al poco rato de que se había dejado, ¿no?, allí sus cosas y volvió justamente al lugar del avistamiento. Pero bueno, al llegar allí sintió como una especie de dolor de cabeza, de fuertes náuseas. Cuando todo pasó, el hombre se dirigió evidentemente a un hospital y allí lo atendieron durante días para curar todas las graves quemaduras que tenía. Y bueno, ya en el hospital este hombre, Stefan Michalak, se sometió a diferentes pruebas médicas donde se vieron evidentemente unas marcas en su pecho rectangulares de unos 20 centímetros de lado que tenía el cuadrado, en cuyo interior se apreciaba multitud de agujeros circulares posicionados, ojo, a una distancia muy similar. También se observaron quemaduras en la frente y en la sien de Michalak. La verdad es que los efectos sufridos ese día y las consecuencias en días posteriores son muy parecidos a las exposiciones por radiación. Y eso lo afirmó el cirujano que lo atendió, que fue el cirujano Scott, y también ha sido plasmado en algunos informes del investigador canadiense Chris Rutowski. Cuando Michalak, ¿no?, se curó de las heridas, evidentemente la curiosidad hizo, ¿no?, que fueron a analizar muestras de suelo al lugar del aterrizaje. Y según parece, según cuenta la historia, en el suelo había niveles de radiación extremadamente peligrosos, hasta el punto de que incluso no pudieron aislarlas dado la peligrosidad y los elevados niveles de radiación que tenían. Por tanto, quedó demostrado que algo muy radiactivo se había posado en ese lugar. Y bueno, finalmente el caso fue investigado por la Policía Montada de Canadá, por el Departamento de Defensa Nacional, por la Fuerza Aérea Canadiense y también en Manitoba por el Departamento de Salud del Condado. La verdad es que al final la investigación
al final de todo, cuando ya se tenía, digamos, todos los datos sobre la mesa, fue curioso porque no se llegó a ninguna conclusión. Y el caso, pues hoy en día, pues evidentemente continúa abierto, ¿no? Es curioso este caso y es uno de los casos de la ufología más interesantes, ¿no? Muchos ya afirman, ¿no?, que pues es un contacto incluso de tercer tipo, ya que este tuvo contacto, ¿no?, con la gente la gente o lo que hubiera, o los seres, ¿no?, que hubiera en el interior de la nave. Evidentemente, asimismo también los escépticos pues creen que Stephen Michalak pues está loco y que puesto que solo él fue el único testigo, pues vamos, lo que se afirma pues es que las heridas se las ha hecho él. Pero esto no tiene mucho sentido, dado que pues las heridas están a unas distancias bastante, digamos, están simétricas en su cuerpo, y es muy complicado de que una persona se pueda llegar a hacer esos orificios, esas quemaduras de esa manera, ¿no? La verdad es que las pruebas están ahí, han existido, radiación, quemaduras. Como siempre en estos casos, también el gobierno negó que tuviera nada que ver con esto. Y también es obvio, ¿no?, que en 1968 no existía ninguna tecnología de este tipo, ¿no?, cuando como sabemos, en esa época la mayoría de los aviones aún eran de hélices y el motor a reacción aún estaba en pañales y le quedaba un largo camino, ¿no? Bueno, por tanto, podemos decir que se puede descartar que fuera algún experimento humano. Podemos darlo por descartado prácticamente. Desde luego, este es uno de esos casos sin explicación en donde el gobierno y los medios decidieron mirar para otro lado. Y sobre todo, los que han estudiado el caso y el gobierno de Canadá decidieron hacer oídos sordos y simplemente dejar el caso abierto. Pero las pruebas están ahí y muchos testigos han sido los que han investigado este caso y han hablado con Michalak y han comprobado de que esta historia puede ser completamente cierta. Como siempre, desde Atraviesa lo Desconocido, os decimos que juzguéis vosotros mismos este caso. Y bueno, hasta aquí esta noche de ufología. Nos vemos en otro momento y espero que hayáis disfrutado con este misterioso caso de Falcon Lake. Hasta luego, nos vemos.